Por esa puerta, el discurso de ayer del presidente Luis Abinader, su comparecencia ante el país a propósito de los 90 días de gobierno, 3 meses de gobierno, creo que ha sido un enfoque interesantísimo con el tema económico y sobre todo con la reserva en dólares de la República Dominicana. Yo he estado en conversación, bueno, hace poco he estado hablando con diferentes razones con actores importantes en el mercado de las divisas. Y he sabido de algunas maniobras que hubo de hacer el señor gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, en los momentos en que el dólar parece que se deslizaba de manera incontrolable. Gestiones que hubo de hacer ante el Tesoro norteamericano, otro tipo de gestión que hizo de manera efectiva para lograr contener la tasa de cambio del dólar. Y la verdad es que de manera curiosa, entre 30 y 45 días después, aquí se produjo la victoria del Partido Revolucionario Moderno. Ganó Luis Abinader, que era el presidente que la gente quería en el momento, y pasó lo que pasó. Luis Abinader confirma que Valdés Albizu. Luis Abinader es economista, maneja el tema económico, por eso quizás él dijo que uno de los 2 gabinetes que él quería presidir en su condición de presidente de la República era el de turismo, que es un sector que maneja desde hace muchos años y en el que su familia ha invertido mucho, y el otro era el de economía, planificación y desarrollo. Él se autodesignó cabeza de los equipos de esos 2 ministerios. Pero inmediatamente confirman a don Héctor y el presidente comienza a operar. Resulta que aparecieron aquí como por arte de magia. Eso es un asunto misterioso que alguna vez habrá de estudiarse y de explicarse. Comenzaron a aparecer dólares en el mercado, comenzó a estabilizarse la tasa de cambio y comenzó incluso a disminuir la tasa de cambio del dólar. Y de repente de 6.000 y tantos que teníamos en reserva internacional, reserva bruta internacional, nos metemos a 10 millones. Incluso hubo de iniciar un proceso, y eso el Banco Central no lo ha explicado, y quizás eso no se explica porque son cuestiones que se manejan en otro nivel, para reversar dinero que llegaron a la República Dominicana como manera de contener la demanda inusitada de dólares. Uno pudiera pensar, es que la gente los tenía debajo del colchón. Sí, eso pudo haber pasado. Gente que con el temor había ido al mercado a convertir sus pesos en dólares y lo guardaba en dólares por la desconfianza que se genera en un momento electoral, cosa que ya es costumbre en cualquier parte del mundo. Aquí no debería ser, porque aquí hemos demostrado que tenemos procesos, como Freddy decía hace poco, creo que ayer o antes de ayer, aquí tenemos, o el fin de semana, la semana pasada, Freddy hablaba de que este es un país que la democracia está madura, que sí, es cierto, pero la gente se asusta un poco. Y cuando se asusta, hace lo que hacen en el mercado internacional, que el que tiene dinero lo compra en moneda fuerte o compra oro, por eso sube el oro. Con lo del COVID, por eso ha subido el oro. Esa es la explicación que tiene. La gente quiere resguardar el valor de lo que tiene, el valor de su moneda. Aquí, el presidente de la República ayer hablaba de eso. Y hablaba, y son dentro de las tantas cosas que me llamó la atención, muy favorables que planteó el presidente, hablaba de cómo se había restaurado la confianza entre los agentes económicos. Don Héctor Valdés, y eso lo citaba yo ayer, había hablado de que se habían dispuesto de 144 mil millones de pesos para que la economía marchara, para que el país no se pare. Y era cuando hacía el razonamiento de que República Dominicana estaba llamada a ser una de las economías que más rápidamente se active cuando esto pase. Y ciertamente tiene una base. La República Dominicana tenía una economía bien manejada que a la larga se ha mostrado y por eso genera tanta confianza. Por eso cuando colocamos unos bonos se le van de las manos. Creo que todo ese tipo de aseveración que hacía el presidente de la República ayer, nada más cierto que eso, y creo que eso debe darle a uno algún nivel de esperanza de que las cosas van a recomponerse cuando pase el COVID. Por eso uno ve, y eso lo recordaba yo ayer, lo citaba ayer, cómo se están aperturando negocios en el área de la hotelería, cómo se están viniendo a dar primeros palazos a la República Dominicana para construir hoteles, cómo se están inaugurando hoteles, cómo se anuncia una inversión de 70 millones de dólares para una caldera en Nestlé, cómo se hacen proyectos para el tema de la producción del cacao para ampliar la inversión en República Dominicana. Creo que todo ese tipo de cosas, yo no creo que eso amerite un análisis mayor de que son cosas que están pasando. Lo otro, lo del tema de la educación, lo del tema de la salud, ciertamente se han hecho inversiones importantes en materia de salud. Creo que es el reto fundamental del gobierno, salud y educación.
Y el presidente citaba lo de educación porque hay críticas a educación. Ayer veía la UNICEF, a través de su representante que estuvo en el programa recientemente, hacerle un pedido a los padres diciéndole, no se molesten con los estudiantes, esto es un proceso nuevo. Si los estudiantes no entienden, si hay que... No se molesten, traten de entender a los estudiantes y de entender lo que se les está explicando a ustedes en el canal de padres para que puedan ustedes detallarle qué es lo que ocurre en cada nivel de la educación, ahora con la educación a distancia. El presidente decía, eso no era lo que teníamos que hacer, pero era lo posible para garantizar que el año escolar iniciara y para no meter a los estudiantes en las aulas a probablemente con un riesgo alto de ser contagiados. Yo creo que fue un rosario de ejecutoria de cuestiones que han ido ocurriendo en el gobierno de muy buena ponderación. Habría que ver ya desde el punto de vista de... Pareció muy sincero cuando dijo lo más cómodo era no hacer nada, esperar enero, como sugerían algunos. Pero teníamos que hacer algo para ayudar ese segmento de nuestra población que se está quedando huérfano de la educación. Sí, sin duda el esfuerzo que se ha hecho en materia educativa con el gigantesco reto que tenía por delante la autoridad recién estrenada, hay que ponderarlo y con sus defectos, tiene que tenerlos necesariamente, no es un proceso perfecto, no lo ha sido en ninguna parte del mundo, pero hay que entender que se trata de una situación excepcional. O sea, nadie quiere, el padre que está en la casa cogiendo lucha con el muchacho frente a un televisor o con un equipo de radio y tratando de que él mantenga la atención, tiene el mismo deseo de que ese muchacho esté en el colegio, en el aula, que el ministro de Educación y el presidente de la República. Sí. Nadie quiere ese muchacho en esa casa, todo el mundo lo quiere en el aula, simplemente no se puede. Entonces hubo que tomar una decisión de si lo dejamos en la casa haciendo nada, miramos el ombligo y expuesto a cualquier tipo de tentación, sobre todo los más grandecitos, o de alguna forma se le mantiene el vínculo con el proceso de aprendizaje. Y bueno, la decisión se tomó mantener el vínculo con el proceso de aprendizaje, en vez de dejarlo en la casa haciendo nada. Eso se tomó una medida, el presidente lo explicaba ayer, muy correctamente. O sea, en una coyuntura cuando llegamos, entendimos que eran con tabletas, con computadoras, pero no hay. Y eso lo sabíamos del principio, yo incluso lo llegué a decir aquí, que si ese era el camino íbamos a fracasar. Se identificaron rápidamente otros mecanismos que han sido utilizados con éxito, sobre todo en la región, México, por ejemplo, que es el uso de las telecomunicaciones tradicionales, radio, televisión, y ese camino se tomó, se adaptó rápidamente todo el sistema educativo a una realidad, y por lo menos estamos dando algo. Por lo menos el muchacho ahorita a las 9 puede sentarse frente al televisor o con un equipo de radio e interactuar con un profesor, aunque fuera de manera virtual. Algo es algo con las dificultades que ha atravesado el mundo. Y de todas formas, y quiero volver al principio de lo que señalaba el compañero Dani, sobre la parte de la economía. Yo creo que si hay algo que, independientemente de todas las cosas que se dicen en la política, si hay algo que constantemente, sin decirlo, pero constantemente el presidente de la República le reconoce a las pasadas autoridades, es la solidez de la economía dominicana. Sí. No se lo reconoce directamente, pero cada vez que él dice lo que dice, lo reconoce. Ayer decía, aquí solamente falta que el turismo se reactive para que estemos de nuevo como estábamos pre-COVID. O sea, todo lo que tú puedes decir en campaña, en política, de que este es un país que crece con esteroides, con préstamos, no. La base de la economía dominicana, independientemente de que usted pueda tener críticas sobre la gestión del Estado, que si bien, que si mal, que si la corrupción, X, Y, Z, esos son otros 500. Ahora, la base de la economía dominicana es sólida, es robusta, es fuerte. Por eso el gobernador Valdés Alviso ha dicho en varias oportunidades, República Dominicana será de los países que menos afectará y que más rápido se recuperará. Sí. Y es verdad, porque lo que él dice lo valida en los organismos multilaterales. Y ese mismo elemento, y creo que también, y es de las cosas que más se ha ponderado del presidente de la República al llegar, la ratificación de don Héctor, por ese aspecto que Dani muy bien recordaba sobre el tipo de cambio. Aquí la gente no se movió a dólar rápidamente por un tema de preocupaciones baladíes, pero en realidad estructural es que si República Dominicana no recibe turistas, no genera dólares.
y esto es oferta y demanda. Entonces el tipo de cambio, si hay menos dólares ingresando y la misma cantidad saliendo, ¿qué va a pasar con el precio? Va a subir. Entonces usted, si además le sumaba eso, quitar del cargo a la persona que es el maestro de maestros en el manejo de ese tipo de situaciones, entonces usted exponía al país a una situación de una escalada en el tipo de cambio que si el presidente de la República no toma esa decisión bien ponderada y sensata, quién sabe dónde tuviéramos hoy. Y mucha gente apostó a eso. Y agarró y compró a 56, 57, pensando que iba a vender a 60 o 75. Y seguía la cosa así. Bueno, ¿qué pasó? Lo que pasó. Perdió dinero. Perdió dinero o se quedó ahí. ¿Por qué? Dijeron, no compre que vas a perder. Lo dijo el propio gobernador del Banco Central. Se lo dijo. ¿Qué hizo? Inyectó todo lo que había que inyectar a la economía dominicana de reserva. ¿Por qué lo pudo hacer? Además, porque teníamos 10 mil millones de dólares en reserva. Claro. O sea, esta pandemia coge a República Dominicana con la reserva en su punto más alto de la historia. Sí. Entonces se inyecta lo que hay que inyectar a la economía constantemente, responsablemente para mantener esa variable ahí. Entonces eso fue, y ahí el gran mérito del presidente de la República es haber tenido la visión de colocarse por encima de cualquier mezquindad política y dejar entonces a quienes había que dejar manejando una crisis de esa dimensión. O sea que por eso, independientemente de cualquier cosa, yo cada vez que escucho al presidente referirse a la economía dominicana y a cómo vamos a recuperarnos rápido, aunque no lo digas directamente, está velado ahí un reconocimiento a lo que ha venido pasando en el país en los últimos años en materia económica. Y fíjate, Oscar, que con algunas incidencias, él hizo ayer referencia a la continuidad del Estado, cuando habló del tema vial, cuando vino hizo un recorrido desde Pedernales hasta la capital de lo que está haciendo, y ahí citó el tema de continuidad de Estado con firmeza, pero también citó el tema de las reservas internacionales como punta de sostenibilidad, porque ante una pregunta de que por qué él viajaba tanto a los hoteles, él se explayó ahí, explicó el tema del empleo, citó hasta el incidental de que le decían que bailaba malo y ahí demostró que bailaba bien, o sea, estuvo abierto. Yo vi que bailaba bien y no sé por qué él dijo una vez que no sabe bailar. No, que ¿Será que cogió un curso intensivo? Que le decían. Pero aparte de eso, señalar, a propósito de incidentales de la presentación de ayer, de lo natural, fíjate desde la silla donde estaba sentado, que no era la silla presidencial, y con una botella en la mano de agua, una botellita de agua. O sea, cosas manejadas para dar ese ambiente de cercanía. El lenguaje visual. Ahora, era lo que me llamó la atención cómo trató todos los puntos. Obvio, para mí lo fundamental es ese tema, cómo trató el tema de la economía. ¿Basado en qué? En lo que viene. Y él se está apoyando en eso. Porque el turismo, si tú no lo hubiese encontrado bien, si hubiese estado en el suelo el turismo, ¿verdad? Que nosotros aquí hemos ponderado de la gestión esa que ha tenido Francisco Javier García, y cómo el país fue un referente. El COVID lo mandó para atrás, pero no aquí, no al mundo entero. Entonces el turismo está a las puertas. Y él señalaba ayer que eso es lo que le falta. Y él dice, yo lo que voy detrás de los empleos, y hasta bailo por eso. O sea, una visión que evidentemente tú la compras, porque es lo que está haciendo, porque ¿por qué usted hace eso? Y creo que ayer puso sobre la mesa el aspecto de explicar las cosas. Y algunas que hay que explicarlo un poco más, pero por lo menos esas cosas lo dejó claramente establecido. Y lo otro que me llamó la atención de ayer es la diversidad de temas, o sea, no solamente fueron estos aspectos económicos, sino otros, ya ustedes señalaron el educativo, que yo quiero decirle, ahí Roberto Fulcar se la jugó toda, pero está saliendo a camino, porque dígame usted, el presidente ayer hizo una referencia ante una pregunta que da una visión del riesgo que tomaron. Dice, la gente pudiente tiene sus hijos estudiando. Nosotros no podíamos dejar que se quedara esa brecha. Y quiso explicar los riesgos que se corrieron, pero están ahí. Y ese es el valor. Y Roberto Fulcar tenía frente saltar una valla gigantesca sin conocerla. Él la conocía porque él es educador, pero nada de la pandemia y los elementos a tener. Pero la gente sale a comprar las tabletas y no las hay en el mercado. Pero en el mundo entero. En el mundo. Entonces, esas cosas, él hizo referencia a la experiencia de México, sobre todo, y otro país que no me acuerdo cuál citó. Pero bueno, ya está República Dominicana ahí enseñando educación. Muchos temas tocó que creo que fue otra novedad. Esa parte
de los hoteles, él dice, bueno, el gobierno quiere poner a volar el empleo. El empleo... Eso yo lo llegué a ver, ese león. Ajá. Vamos a ver si lo vemos de frente. Sí, mira, le pasa un papelito. Ah, también. Buscándosela. También. Es parte de la producción. Es parte de la producción. Hay que decir, se nota ahí evidentemente que hay un equipo trabajando. Me imagino que la diva, la señora Milagro Germán, que sabe de televisión, porque ese es su mundo, le habrá tocado armar ese esquema interesantísimo, dinámico y que no resulta tan cansón como el propio discurso, sí. Y le da al presidente la soltura de hacer una intervención mucho más fresca y de ser incluso mucho más espontáneo, porque fíjense usted, puede que las preguntas pudieron estar previamente conocidas, pero el presidente tiene que responder sobre la pregunta. El presidente no tiene un discurso escrito para responder el asunto. El presidente tendrá, obviamente, la ayuda a memoria, sí, para poder dar una cifra económica en un momento dado, pero es una ronda dinámica de... Y sabe qué respuesta va a dar más o menos, no la tendré escrita, no, pero claro, sabe cuál es la pregunta. Pero sabe qué respuesta y sabe los temas sobre los que debe enfatizar, por eso enfatizó en el tema de la economía, por eso dijo eso que yo iba a referir sobre que el gobierno va a poner a volar el empleo. El empleo en el mundo es una herramienta fundamental para medir el desarrollo. En un país donde hay la población económicamente activa o la población en edad de producir está empleada en un 100%, no ocurre nunca. Pero digamos que cuando hay mayor cantidad de ciudadanos en edad y en preparación de producir en los empleos, el gobierno tiene una garantía de que las cosas marchen. Incluso hay menos delitos. Un gobierno con los ciudadanos ocupados, si usted no tiene por qué delinquir, usted no tiene que hacer cosas que no sea trabajar, y cuando usted trabaja genera riqueza para usted, para su familia y para el país. Cuando esa riqueza se genera, bueno, el país cobra impuestos y el gobierno dispone de más recursos para atender a los temas que le son inherentes al gobierno, al Estado. Por eso el presidente plantea, en Estados Unidos, una de las cuestiones por las que se pensó que iba a ganar este señor, que está ahí todavía sublevado, era porque él había logrado una mejoría sustancial en la economía y había mejorado en niveles importantes con respecto a la generación de empleo. Si en la República Dominicana lográramos disminuir la tasa de desempleo y pudiéramos, el gobierno pasado tenía una meta de 400.000 empleos, si nosotros pudiéramos en estos 4 años de gobierno llevar a 200.000 empleos, evidentemente que son respuestas irrefutables a una mejor condición de vida del ciudadano. Se van a crear muchos más. Pero yo pongo ese número, pero lo ideal sería... En el 20 se ha destruido mucho empleo que va a generarse rápidamente. Debería. Se va a generar prácticamente instantáneamente. También el presidente trató sobre un tema, no entró mucho en la profundidad de la cuestión, pero yo debo decir que parecería que el presidente nos estaba oyendo ayer en el planteamiento que hacíamos. Ayer nosotros decíamos, y yo lo creo firmemente, Oscar lo planteaba también, que el gobierno como política, el presidente ha hecho mucho hincapié en que tenemos un ministerio público independiente, pero todo el mundo sabe, y es así, que la política criminal del Estado la maneja el Estado, y hay en algunos países el Ministerio de Justicia, y el Estado decide priorizar cosas. Si la política criminal va a ser para combatir el raterismo, si va a ser para combatir los actos de corrupción, para desentar la administración pública, es un asunto que se decide, y se planifica y se trabaja. Así opera en el mundo. Pero digamos que si vamos a no contradecir al presidente, si decidimos dejarlo así, bien. Pero creo que el presidente hizo la observación más interesante que se ha hecha por él, frente a esta discusión, y es lo de decir, eso tiene su propio ritmo y será un ritmo inalterable. No podemos lograr o no podemos provocar que vayan ante los jueces expedientes o acusaciones vacías para que los que a lo mejor deben estar siendo condenados resulten en libertad, porque no pudimos sustentar bien una acusación. Yo creo que eso es sumamente inteligente, porque en la medida en que se daña el proceso, en la medida en que se festine el reclamo que mucha gente tiene de que aquí hay que perseguir la corrupción, entonces si no se hace bien, yo creo que el gobierno está obrando como una especie de cómplice sin quererlo
de los que pudieron haber hecho uso o abuso de fondos públicos. Entonces, eso hay que hacerlo bien. Pero además, ¿qué sentido tiene ir a desacreditar a Juan o ir a desacreditar a Pedro o a María llevándole un expediente porque se lo inventaron? Yo creo que nosotros teníamos aquí en el programa al administrador general de la lotería, por ejemplo, que hacía una serie de señalamientos de cosas que se produjeron que cae dentro del campo de la prevaricación o la corrupción o el abuso de fondos públicos, por lo que contaba el nuevo administrador de la lotería. Eso se puede decir como declaración, pero de ahí a usted armar un expediente con esas cosas que se dice, si no hay los elementos de prueba, no le estamos haciendo un buen servicio a la administración del Estado, no le estamos haciendo un buen servicio a la administración de justicia, que a lo mejor lo que hacemos es ocuparle un tiempo al juez y al Ministerio Público en cosas que no tienen fundamento. Estoy poniendo estos ejemplos, o sea, yo no tengo los elementos de juicio para decir que en el caso concreto de la lotería hay o no hay. Yo no conozco lo que pasó ahí, no lo sé. Puede que haya elementos, puede que no. No estoy ahí, no conozco cómo se manejan fondos públicos ahí, cómo se manejaron. Pero lo pongo de ejemplo para sintonizar con lo que el presidente ha planteado, porque me luce que lo responsable es eso, el que haya cometido un acto o un hecho que riña con la ley y hay las pruebas necesarias. Bueno, pues yo creo que el gobierno como gobierno, el Ministerio Público como Ministerio Público estaría en la obligación de empujar eso hasta el final. Ojalá que lo que prevalezca ahí sea la posición tan madura y correcta del presidente de la República. Mire, sensata. Discúlpeme, Johanna, quiero tocar algo muy brevemente sobre el montaje. Eso que la gente vio ayer se llama, los americanos le dicen town hall, es muy común en Estados Unidos, en tiempos de campaña sobre todo. Los políticos hacen mucho town hall, los presidentes no. En campaña lo hizo, el propio Abinader lo hizo. Él lo hizo y ha integrado ese tipo de cosas. Y reitero el punto, los políticos americanos que se inventaron eso, lo hacen mucho en campaña. Yo nunca he visto un presidente haciendo eso en Estados Unidos. Quedó muy bonito, muy bien. A mí no me gustó, Por hay gente que le quedó muy bonito, perfecto, y lo respeto. Yo diría al presidente, si es que no ve, porque tal vez no ve, como dice Dani, tal vez no estaba escuchando ayer. Ayer, por lo que dijo, parece que nos estaba escuchando. Que el presidente permita que lo ministren mejor. Es bueno hablar, es bueno tener cercanía, de venir de presidentes mudos a tener un presidente que hable, avanzamos. Pero hablar 3 veces al día y tantas locuciones para repetir casi siempre las mismas cosas, produce una saturación que es innecesaria. Ojalá que en lo adelante, porque esto comenzó incluso con una cosa de 100 días y al final eran 90. O sea, aquí a veces parece que pasan cosas en la materia de comunicación con el presidente, que yo no sé si es que son improvisadas o es que están mal hechas. Yo puedo ponderar la producción de televisión, quedó muy bonita, no discuto eso. Creo como Dani que quien dirige eso sabe de televisión, la señora Germán. Pero una cosa es saber de televisión, otra cosa es saber de comunicación estratégica y cosas como esa, que yo no sé, Dani sabe de eso, Freddy, Luisín, yo no sé de eso. Pero yo simplemente veo lo que pasa en otros sitios y digo, no parecería que es lo más adecuado. Y pongo el ejemplo de cómo la palabra de un jefe de Estado se devalúa con mucha rapidez cuando está sobreexpuesto con lo que pasa en México. Que en México el presidente López Obrador de una rueda de prensa todos los días, un mañanero, como a las 6 de la mañana, él convoca a la prensa al Palacio de Gobierno a decir la misma pendejada todos los días. Y ya lo que dice el presidente de la República en México no salen ni en los clasificados de los periódicos. Ni van los periodistas. Ni van los periodistas. No van los novatos. Entonces hay que preservar la importancia de lo que el presidente de la República va a decir siempre. Siempre. Y eso pienso que son de las cosas que pueden mejorarse en la actual gestión de comunicación del presidente de la República. Joana. Sí, quiero referirme a la primera sesión que tuvo el Pleno de